Hola Mari, ¿cómo estás? Buenos Hola, días. muy buenos días, ¿cómo estamos? Bien, permíteme, déjame abro la cámara para que nos podamos ver. ¿Cómo estás? Ok, muy bien, ya Qué listos para bueno. la sesión. Sí, ya listos. Ya, unos minutitos, ¿no? Minutitos ya. Si gusta, podemos hacer alguna prueba para la presentación, para ver que se Ah, ok. vea. Déjame, te comparto entonces mi pantalla, ¿no? Sí, por favor. ¿De audio me Yo, escucha bien? yo te escucho bien, ¿tú a mí me escuchas? Sí, fuerte y claro. Perfecto. Déjame de una vez pongo la presentación. ¿Sí puedes verla? Sí, ahí ya la puedo ver. Lo voy a hacer como anfitrión para que cualquier situación estemos allí Ok. listos. ¿Ok? Entonces, a las 9:30 daré ingreso a, buenos días. Daré ingreso a los socios y si le parece bien, a las 9:35 ya comenzamos con la sesión. Ok, perfecto, Mari, tú me das entrada. Ok, Bueno, perfecto. ahorita nos vemos entonces. Sí, muchas gracias. A ti. Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a la Asociación de Empresarios de Iztapalapa. ¿Cómo está, estimada Adriana Gómez? iPad, así viene escrito. ¿Cómo están? Bienvenidos. Quisiera pedir 5 minutos de su valioso tiempo para que podamos dar oportunidad a que más participantes se integren a la sesión. ¿Les parece bien? Hola, buenos días. Ok, entonces damos 5 minutos. Muchas gracias.
Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a la Asociación de Empresarios de Iztapalapa. Antes de comenzar con nuestra sesión, queremos realizarles una atenta invitación a nuestra Asamblea General Ordinaria, que se va a llevar a cabo el próximo jueves 26 de septiembre a la 1:30 es nuestra primera convocatoria. Y en caso de no reunir el quórum requerido, la segunda convocatoria será a las 14 horas. Y bueno, el día de hoy nos acompaña nuestra empresa socio MG Isela. Ellos nos van a hablar de el tema arrendamiento y nos van a explicar cómo es que impactarán las reformas a la ley de vivienda para las personas que rentan una propiedad en la Ciudad de México. Y para ello nos acompaña el experto en el tema, el licenciado Fernando Mendoza García. Y bueno, sin más preámbulo, adelante, licenciado, y bienvenidos sean todos. Muchas gracias, Mari. Buenos días a todos. Es un gusto el poder saludarlos y tener el placer de compartir este espacio con todos ustedes, que me hacen el gran favor de asistir a esta sesión el día de hoy. Antes que nada, permítanme presentarme. Como ya me hizo el favor Mari, mi nombre es Fernando Mendoza García. Soy licenciado en Derecho con más de una década de expertise en el litigio de diferentes áreas y soy socio en la consultoría MGICEL. El día de hoy, el tema que nos congrega a este espacio es uno que en los últimos días ha generado intriga en una parte de la sociedad capitalina. Me refiero a las reformas que se aprobaron al Código Civil para el Distrito Federal y a la Ley de Vivienda en la Ciudad de México el pasado mes de agosto, en los últimos días, el 29 de agosto para ser exactos. Eh, Modificaciones que atañen directamente al tema de arrendamiento, ya que con dichas modificaciones se ha generado un ambiente de incertidumbre e inseguridad en las personas que rentan un bien inmueble. Así como también, si con dichos cambios surgieron mayores beneficios para las personas que alquilan alguna propiedad dentro de la Ciudad de México. Cabe señalar que esta reforma versa únicamente sobre el arrendamiento a inmuebles destinados con uso exclusivo de casa-habitación. De tal modo, a continuación realizaré una exposición del análisis que lleve a cabo a dichas adecuaciones, para que logren entender a detalle cuáles son las obligaciones a las que están sujetas las partes dentro de un arrendamiento con estos cambios y los alcances que tendrá el incumplir con alguna de estas. Pero antes, considero importante explicar qué es el arrendamiento, cuál es su fin y algunos consejos que deben ser tomados en cuenta al momento en que decidamos arrendar alguna propiedad o bien rentar algún predio. Ahora, vayamos a la pregunta, ¿qué es el arrendamiento? Pasemos a entenderlo en términos llanos. La Real Academia Española explica el arrendar como ceder o adquirir por precio el goce o aprovechamiento temporal de cosas, obras o servicios. Esto es, que una persona de, que una persona de una cosa a otra, que una persona da una cosa a otro por un tiempo determinado a cambio de obtener un beneficio. Ese es el concepto simple. Una vez comprendida esta simple definición, pasemos a conocer cómo concibe el Código Civil para el Distrito Federal, qué es el arrendamiento. El artículo 2398 del Código Civil Federal establece que hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto. Al igual, su similar, el artículo 2398, pero del Código Civil para el Distrito Federal, señala que el arrendamiento
Es un contrato mediante el cual las partes contratantes se obligan recíprocamente. Una, a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra, a pagar por ese uso o goce un precio cierto. Eso es lo que establece de manera, tal cual los propios códigos. Como podemos ver, ambos artículos tienen muchas similitudes en cuanto a su definición de lo que es la figura del arrendamiento. Pero para ampliar un poco más nuestra definición, sumaría a estos el contenido del artículo 2400 del mismo ordenamiento capitalino, el cual nos indica que son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que pueden usarse sin consumirse. Una vez leídos estos artículos, podemos entender que el arrendamiento es un acuerdo mediante el cual dos partes, arrendador y arrendatario, se obligan recíprocamente por un tiempo determinado a ceder el uso y disfrute de cualquier tipo de bien que sea de su propiedad, a cambio del pago de una renta pactada, generalmente en dinero. Pero también puede ser cualquier otra cosa equivalente, con tal de que sea cierta y determinada. Eso es lo único que nos piden como requisito. Con la salvedad de que dicho bien no se consuma con el propio uso. Una vez cumplido el tiempo establecido el arrendamiento, el arrendatario debe devolver la cosa al dueño. Como se advierte, es un contrato oneroso, ya que ambas partes tienen obligaciones y beneficios recíprocos. No existe el arrendamiento gratuito. Lo más parecido a este sería el comodato, en el cual se da el uso del bien sin que haya una contraprestación a cambio. Ahora, podemos entender que los bienes consumibles son aquellos que, debido a su naturaleza, se extinguen o perecen tras su primer uso, o bien que pierden toda individualidad posible cuando un sujeto deja de poseerlos. Este es el caso de alimentos y otras sustancias que al emplearse se consumen físicamente, o sea, desaparecen o se transforman de otros materiales con menos valor. Este tipo de bienes no son susceptibles para el arrendamiento porque por su propio uso perecen o dejan de existir. Ahora, pasemos a ver quién puede llevar a cabo el arrendamiento de un bien. Por lo que respecta al arrendador, puede ser cualquier persona que esté facultada para dar en arrendamiento un bien conocido como el poseedor legítimo. Este es el que está facultado, ya que es la persona que detenta materialmente poseer y ser propietario de este. Al igual, también puede hacerlo quien tenga el derecho para ese fin, al ser autorizado previamente para tal efecto por el propietario, pudiendo ser un mandatario, usufructuario o un administrador. Pero por regla general, un requisito es que debe tener la mayoría de edad. Tal y como lo menciona el artículo 2401 del Código Civil para el Distrito Federal, el que no fuere propietario de la cosa podrá arrendarla si tiene facultad para celebrar ese contrato, ya sea en virtud de mandato del propietario o por disposición de la ley. Ahora, por lo que concierne al arrendatario, puede ser cualquier persona que tenga cumplida la mayoría de edad. Es el requisito básico que se pide. Que tenga la capacidad jurídica para adquirir obligaciones y que pueda absorber por sus propios medios los compromisos económicos que deriven del arrendamiento. Para el caso de extranjeros, no hay una edad específica mínima establecida por la ley para que pueda rentar una casa.
pero generalmente se espera que tenga al menos 18 años cumplidos. El artículo 2403, por su parte, habla sobre la provisión que tiene una persona si ésta es copropietaria de una cosa indivisa, si éste no tiene el consentimiento de los otros copropietarios. ¿Esto qué es? Que no puede arrendar un copropietario o una persona que tiene un bien bajo la figura de copropiedad con otras personas, no puede arrendar dicho bien inmueble si no tiene el consentimiento expreso de los demás copropietarios. Ese arrendamiento se consideraría nulo. Ahora pasemos a ver y echar un vistazo a algunos de los derechos y obligaciones del arrendador y del arrendatario. Por lo que concierne al arrendador, el artículo 2412 nos habla sobre a lo que está obligado, aunque no haya pacto expreso. Esto, por la propia ley, los obliga. Ya si existen obligaciones expresadas que blinden o que obliguen mayormente al arrendatario, ya operarán, pero de facto, aunque no se hayan expresado obligaciones, la ley sujeta al arrendador a las siguientes. Eh, la fracción primera menciona que está obligado a entregar al arrendatario la finca arrendada, con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido. Si no hubo convenio expreso, como lo mencioné, para aquel a que por su misma naturaleza estuviera destinada, así como en condiciones que favorezca al arrendatario la higiene y seguridad del inmueble. ¿Cuál va a ser la naturaleza? Para el caso que nos ocupa, el uso de casa habitación. Fracción 2. A conservar la cosa arrendada en buen estado, salvo el deterioro normal del uso que sufra el inmueble durante el arrendamiento, haciendo para ello todas las reparaciones necesarias, así como las obras de mantenimiento para la conservación, funcionabilidad y seguridad del inmueble. 3. A no estorbar ni embarazar de manera alguna el uso de la cosa arrendada, a no ser que por causa de reparaciones urgentes e indispensables. 4. A garantizar el uso o goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del contrato. 5. A responder de los daños y perjuicios que sufra el arrendatario por los defectos o vicios ocultos de la cosa anteriores al arrendamiento. El artículo 2413 nos indica que la entrega de la cosa se hará en el tiempo convenido, y si no hubiera convenio, luego que el arrendador fuera requerido por el arrendatario. Por su parte, el artículo 2414 señala que el arrendador no puede, durante el arrendamiento, mudar la forma de la cosa arrendada, ni intervenir en el uso legítimo de ella. El artículo 2423 señala también que corresponde al arrendador pagar las mejoras hechas por el arrendatario en los siguientes casos. Si en el contrato o posteriormente por escrito lo autorizó para hacerlas y se obligó a pagarlas. Si existe una manifestación expresa de que se autorizaron las mejoras, está obligado el arrendador a reembolsar ese dinero al arrendatario. La segunda hipótesis que nos presenta el artículo es que cuando se trata de mejoras útiles o urgentes por causa de fuerza mayor o bien por esta circunstancia y por culpa del arrendador, tendrá derecho a que se rescinda el contrato del arrendatario. Y aún así, aunque tendrá derecho a exigir la rescisión del contrato, también exigirá el pago de las mejoras que se tuvieron que realizar. En la tercera hipótesis,
Señala que cuando el contrato fuere por tiempo indeterminado, si el arrendador autorizó al arrendatario para que hiciera mejoras, y antes de que transcurra el tiempo necesario para que el arrendatario quede compensado con el uso de las mejoras de los gastos que hizo, da al arrendador por concluido el arrendamiento. Esto lo que nos está diciendo es que si se hace una mejora, a lo mejor que sea una inversión considerable para el bien, y en un transcurso sumamente corto, el arrendador decide concluir, dar por terminado esa relación de arrendamiento, estará obligado a cubrir la parte proporcional de la inversión que hizo el arrendatario. Después podemos ver que el artículo 2424 señala que las mejoras a las que se refiere el artículo, las fracciones 2 y 3 del artículo que acabo de mencionar, deberán ser pagados por el arrendador, no obstante que en el contrato se hubieran estipulado que las mejoras quedasen a beneficio de la cosa arrendada. ¿Qué es lo que dice este? Que sí o sí se le tiene que hacer el pago en estas hipótesis al arrendatario, aunque se señale, porque en muchas ocasiones en los contratos de arrendamiento se pone dentro de los clausulados que toda mejora que haga el arrendatario quedará para el beneficio de la cosa arrendada. Aquí la propia ley nos está diciendo que para esas dos hipótesis, aunque se haya señalado, el arrendador tiene la obligación de efectuar el pago al arrendatario. Ahora pasemos a ver las obligaciones del arrendatario. Según el artículo 2425, el arrendatario está obligado a: uno, satisfacer la renta en forma y tiempos convenidos. Dos, a responder de los prejuicios que la cosa arrendada sufra por su culpa o negligencia de sus familiares, sirvientes o subarrendatarios, en el caso de que se autorice a la persona que se le renta el bien subarrendar el mismo. Tres, a servirse de la cosa solamente para el uso convenido o conforme a la naturaleza y destino de ella. El artículo 2415, el arrendatario está obligado a poner en conocimiento del arrendador, a la brevedad posible, la necesidad de las reparaciones, bajo pena de pagar los daños y perjuicios que su omisión cause. Este artículo obliga al arrendatario a informar de manera inmediata o lo más pronto posible cualquier tipo de reparación mayor que tenga el bien, que tenga que hacérsele al bien. En caso de que no lo haga, entonces se le pueden reprochar y exigir el pago de daños y perjuicios por dicha omisión. El artículo 2419 nos dice que el arrendatario está obligado a poner en conocimiento del propietario, en el más breve término posible, toda usurpación o novedad dañosa que otro haya hecho y abiertamente prepare en la cosa arrendada, so pena de pagar los daños y perjuicios que cause con su omisión. Lo dispuesto en este artículo no priva al arrendatario del derecho de defender como poseedor la cosa dada en arrendamiento. Este artículo va un poco de la mano, no entra de lleno, pero encamina para que en los contratos de arrendamiento se pueda trabajar un poco lo que es el tema de la ley de extinción de dominio, que llega a pegar un poco en el tema de arrendamiento, que cuando se llegan a cometer hechos delictivos, eh, que pueden ser considerados como delito, castigados con una pena. eh, Dentro de la ley de extinción de dominio está la hipótesis que el arrendador
es él responde con la propiedad y puede expropiarse el predio en un caso grave de que llegue a cometerse algún tipo de delito como delincuencia organizada, trata de personas, secuestro, algún delito de acto impacto, puede llegar a esa hipótesis de que se le pueda expropiar el terreno. Eso lo prevé la ley de extinción de dominio. Pero este artículo que acabo de citar también le delega la responsabilidad al arrendatario. No solamente es responsabilidad del arrendador de, oye, tú al dar en renta un bien, estás obligado a saber y a investigar a la persona que le está rentando. Eso es lo que nos dice la ley de extinción de dominio. Tu obligación es indagar un poco más para saber, pues, los antecedentes de la persona a la que tú le estás dando el uso de tu propiedad. Este artículo lo que dice es, oye, tú como arrendatario también tienes la obligación de hacer del conocimiento a las autoridades competentes y al arrendador si hay algún daño al bien o se pretende hacer algún daño al bien, o bien se están cometiendo algún acto que puede ser considerado como delito por las leyes mexicanas o de la Ciudad de México en concreto. Ahora voy a pasar al artículo 2429. Este señala que el arrendatario está obligado a pagar la renta que se venza hasta el día que entregue la cosa arrendada. Realmente se utiliza en caso de que llegara a haber una controversia durante el arrendamiento o a la conclusión y no quieren hacer entrega del inmueble. Bueno, pues lo que nos dice este artículo es que aunque este no quiera hacer entrega del inmueble, la obligación de pagar las rentas seguirá. Y si éste incumple y se tiene que ir a un juicio el propietario, esas rentas seguirán siendo efectivas para cobro, ya sea en el juicio. Después tenemos el artículo 2431. Este indica que si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causará renta mientras dure el impedimento. Y si éste dura más de 2 meses, podrá pedir la rescisión del contrato. Esto habla para algún desastre natural, algo insólito que pueda pasar y que impide al arrendatario poder disfrutar del uso del bien que arrenda. Eso, si es inferior a 2 meses, lo que nos dice este artículo es que tiene el derecho a que se le ajuste el costo del pago de la renta al tiempo que realmente lo utilizó. Y si ya es posterior a dos meses, mayor a 2 meses, perdón, entonces podrá solicitar la rescisión del contrato. Aquí, cuando fue el tema de la pandemia, se utilizó un poco este artículo como caso fortuito, el tema de la pandemia y que derivado a ello, muchas personas se encontraron en la imposibilidad de poder pagar las rentas o el monto total de la renta, del costo de la renta que se había señalado. Existieron criterios que favorecían al arrendatario para que se le diera una prórroga o bien se disminuyera el monto de la renta por la situación que se vivía en ese entonces. Actualmente ya se utiliza más para tema de una catástrofe natural o algún daño que no sea consecuentado por el arrendatario, algún accidente. Después,
El artículo 2435 nos indica que el arrendatario es responsable del incendio y quedará obligado a cubrir los daños materiales y perjuicios que se causen, a no ser que provenga de caso fortuito, fuerza mayor o vicios de construcción. Este lo quise agregar porque en algunas ocasiones me han llegado con la duda de que si llega a haber algún accidente, como lo menciona el artículo, de un incendio que genera una explosión dentro del bien que se está arrendando, ¿quién resultaría ser el responsable y quién tiene la obligación a cubrir el pago de los daños? Bueno, pues este artículo lo que nos dice es que el obligado a pagar la reparación del daño, de todos los daños materiales, es el arrendatario. Para el arrendador, y si es el caso que también a los colindantes les genera un daño, también tiene la obligación de reparar el daño para los demás. ¿Cuál es la salvedad que le da la propia ley también? Señala que si el arrendatario demuestra que el incendio no fue originado en donde él renta, quedará eximido de responsabilidad. O bien, como lo señala el artículo, que sea derivado de caso fortuito o de un vicio de construcción que no se le puede atribuir la responsabilidad al arrendatario. Pero si es por un descuido, que dejó abierta una llave, tenía una fuga de gas y no hizo las gestiones pertinentes para resolver ese tema y por esa situación se presenta ese accidente, entonces sí le es reprochable esa reparación del daño para las personas que resulten afectadas. Después, el artículo 2444 nos dice que el arrendatario debe hacer las reparaciones de aquellos deterioros de poca importancia, que regularmente son causados por las personas que habitan el predio. Esto también, pues digo, es muy claro, pero a muchos arrendatarios no les queda tan claro, o no sé si la desconozcan este artículo, que normalmente las reparaciones de poca importancia quieren delegarle esa reparación al arrendador, siendo que no es su obligación. La obligación del arrendador es hacer las reparaciones mayores. Cuando ya hay un daño estructural o un daño derivado del propio tiempo que tiene el predio o impermeabilizaciones, alguna fisura, una fractura dentro de la propia estructura, esas reparaciones mayores le corresponden al arrendador. Pero las de poca importancia que se consideran reparaciones de plomería, de electricidad, cuestiones que son del día a día por el propio uso, esas la ley se las delega al arrendatario. Y él tiene la obligación de cubrir esas reparaciones y esos gastos. Después, el artículo 2447, en los arrendamientos que han durado más de 3 años, tiene el arrendatario derecho, si está al corriente en el pago de las rentas, a que en igualdad de condiciones se le prefiera a otro interesado en el nuevo arrendamiento del inmueble. También gozará del derecho de preferencia si el propietario quiere vender el inmueble arrendado. Únicamente nos habla sobre el derecho de preferencia que tiene el arrendatario después de 3 años, para que en caso de que llegue una propuesta nueva de arrendamiento, se le dé la preferencia a él para que pueda, si quiere igualar la condición de la nueva oferta, él pueda tener la preferencia de seguir arrendando el inmueble, o bien, si se va a vender, también, si está interesado, pueda tener ese derecho de preferencia respecto de otras personas. Ahora va a pasar a otra figura de arrendamiento que está contemplada dentro del propio Código Civil para el Distrito Federal,
pero en este tema sí ya vamos a entrar de lleno al asunto que nos ocupa el día de hoy. Y para ello debemos analizar el capítulo cuarto del Código Civil Capitalino, que habla sobre el arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación. A lo largo de este capítulo, apreciaremos que el legislador únicamente lo que hizo fue un apéndice del apartado ya mencionado de arrendamiento, solo agregando hipótesis que salvaguardan un poco más a ciertos sectores de la sociedad. Por lo que todas las obligaciones que acabo de citar siguen aplicando de igual forma al arrendamiento de fincas urbanas, también conocidas como casa habitación, solo que se adicionan los siguientes articulados, pero o sea, sigue aplicando el mismo concepto grueso de lo que es arrendamiento, sigue aplicando. Solamente se hicieron algunos ajustes en los artículos que voy a citar ahorita para favorecer a sectores más vulnerables dentro de la sociedad para que no se encuentren en desventaja, por así decirlo. Eso es lo que pensó el legislador. Eh, En el artículo 2448 nos indica, las disposiciones contenidas en este capítulo son de orden público y de interés social. Por tanto, son irrenunciables y en consecuencia cualquier estipulación en contrario se tendrá por no puesta. Este primero lo pongo, ¿por qué? Porque en la mayoría de los contratos que me ha tocado ver, de entrada ponen ya este, de cajón el que el arrendatario renuncia a los derechos plasmados en el artículo ta. Y llegas al juicio y obviamente el juez analiza y te va a decir, ¿sabes qué? Mira, los artículos que está diciendo aquí que renuncia, estos no puede renunciar. ¿Por qué? Porque la propia ley dice que son irrenunciables. Lo que concierne a estos, en arrendamiento otras normas, como las que cité anteriormente, que se puede poner el clausulado de que en efecto el arrendatario renuncia, por ejemplo, a la obligación de que el arrendatario, de que el arrendador tenga la obligación de pagarle las modificaciones que se hagan al bien inmueble. Y entonces ahí puedes entrar a debatirlo en un juicio, ahí sí tiene validez, pero estos que se señalan, como van dirigidos a un sector de la sociedad más vulnerable, no permite que se pueda renunciar a estos. Por eso los menciono. Ahora, voy a pasar al artículo 2448, inciso A. Señala, no deberá darse en arrendamiento una localidad que no reúna las condiciones de higiene y salubridad necesarias para habitar el inmueble. En caso contrario, se aplicará al arrendador las sanciones procedentes. Aquí ya vemos que habla muy en concreto respecto de lo que es el uso de casa-habitación y las exigencias que nos pide la ley para que pueda darse en renta, que tiene que conservar condiciones de higiene y salubridad básicas para que puedan habilitarse. Tampoco nos pide que sean em, impecables, pero nos pide que sean condiciones básicas de higiene y seguridad, que puedan tener una vida digna dentro del inmueble que están arrendando. Después, el apartado B nos indica que el arrendador que no haga las obras que ordene la autoridad correspondiente como necesarias para que una localidad se habite,
sea habitable, higiénica y segura, es responsable de los daños y perjuicios que los inquilinos sufran por esa causa. Aquí ya vemos que se le empieza a cargar un poco más la mano hacia el arrendador sobre las obligaciones que tiene de que el inmueble se encuentre en condiciones este, idóneas, vamos a dejarlo en condiciones idóneas para su uso como casa habitación. Prefiero utilizar el término de idóneas porque una vez me tocó una ocasión en el que en un contrato se plasmó que se entregaba el inmueble en condiciones óptimas, y por esa palabra fue todo un tema ya en juicio porque al decir óptimas estaba debatible la interpretación de la palabra porque se alegaba que el óptimo habla sobre unas condiciones buenas, y demasiado buenas, mejores que las idóneas o básicas, ¿no? Entonces es preferible manejarlo como en condiciones básicas de higiene y seguridad para las personas que arriendan el inmueble. Ahora, paso al apartado D. Para los efectos de este capítulo, la renta deberá estipularse en moneda nacional y solo podrá ser aumentada anualmente. Aquí, aquí yo le sugeriría que pongamos atención en este artículo 2448, inciso D. ¿Por qué? Porque este es uno de los artículos que fue modificado con la nueva reforma. Más adelante voy a pasar a ya explicar las modificaciones que se hicieron, pero este es uno de los que se trastocan con la reforma. Lo vuelvo a leer. Para los efectos de este capítulo, la renta deberá estipularse en moneda nacional y solo podrá ser aumentada anualmente. En aquellos casos, en aquellos contratos en que el importe de la renta mensual no exceda de 5.400 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente y no exceda de 9.000 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente. El incremento no podrá exceder del 10% de la cantidad pactada como renta mensual. Aquí lo que nos está diciendo es que mientras nosotros no excedamos esos montos, eh, tenemos el derecho a que el incremento de la renta tenga como tope un 10% anual en la renta mensual que se cobra. Después, el inciso H señala que el arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación no termina por la muerte del arrendador ni por la del arrendatario, sino solo por los motivos establecidos en las leyes. ¿Por qué menciono este? Porque en la figura del arrendamiento también se encuentra un clausulado muy similar, pero ahí nos da la salvedad que dice salvo pacto en contrario o salvo convenio de las partes. Ahí sí nos da la salvedad para que si llega a fallecer el arrendatario o el arrendador, si se pactó en el contrato, puede ser una causa de rescisión. En este tipo de arrendamientos de casa habitación no se puede, aunque se señale que este será una causa de rescisión, la propia ley lo impide. ¿Por qué? Porque nos señala que con exclusión de cualquier otra persona, el cónyuge, la concubina, los hijos, los ascendientes en línea consanguínea o por afinidad del arrendatario fallecido, se subrogarán en los derechos y en las obligaciones de este, en los mismos términos del contrato, siempre y cuando hubieran habitado real y permanentemente el inmueble en vida del arrendatario. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que las personas que cohabitan el inmueble junto con el arrendador, si lo cohabitaron cuando éste vivía, se subroga el derecho para ellos y pueden continuar con el arrendamiento. Eso no será causal de que se rescinda el contrato. Se tendrá que continuar con el arrendamiento, pero ya con estas personas que subrogaron el derecho de la persona fallecida.
Dice, ya como el último párrafo de este artículo, dice, no es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior a las personas que ocupen el inmueble como subarrendatarias, cesionarias o por un título semejante que no sea la situación prevista en este artículo, lo que acabamos de decir. Para que puedan tener el derecho a que se les subrogue el contrato a consecuencia del fallecimiento del arrendatario, entonces tienen que haber habitado el inmueble cuando el arrendatario está en vida. Si no es así, si este es derivado de una un subarrendamiento o una cesión, no tendrán el derecho a que se subrogue. Ahora, el inciso J nos dice que en caso de que el propietario del inmueble arrendado decida enajenarlo, él o los arrendatarios, siempre que estén al corriente con el pago de las rentas, tendrán derecho a ser preferidos a cualquier tercero, que es parecido al que ya habíamos mencionado en el capítulo de arrendamiento. El inciso M nos dice que si durante el arrendamiento se suscitare el divorcio del arrendatario y la guardia y custodia de los menores habidos en el matrimonio, se le otorgara judicialmente a su cónyuge, este o esta se subrogan voluntariamente en los derechos y obligaciones correspondientes del arrendamiento, en los términos y condiciones del contrato respectivo, quedando desde luego en posesión del inmueble arrendado, siempre y cuando lo hayan cohabitado durante el matrimonio. Lo mismo aplica para el caso, para en el caso de concubinato. Aquí es donde les comento que se hacen adecuaciones un poco más para ciertos sectores que pueden encontrarse en estado de vulnerabilidad, como lo es el cónyuge que se queda con la guardia y custodia de los menores y si cohabitan un inmueble que es arrendado y el arrendatario es el que se pierde la guardia y custodia, el derecho es de la otra persona para seguir rentando el inmueble. Tiene la obligación de la persona. Vamos a poner en el ejemplo que el padre pierde la guardia y custodia y él es el que firmó el contrato. Por la disolución del vínculo matrimonial o la separación del concubinato, la esposa en este caso es quien tiene derecho a permanecer en el domicilio que estaban cohabitando y ella quedar con las obligaciones ahora del arrendamiento. Si es que ella lo desea, si no lo desea, no está obligada, pero si ella desea, tiene el derecho para quedarse a seguir rentando el inmueble que estaba consorte. Como podemos apreciar, las adecuaciones que se insertaron dentro de este capítulo no tienen un cambio trascendental sobre la figura del arrendamiento. Como ya lo dije, solo se agregaron algunas hipótesis que salvaguardan más a ciertos sectores de la sociedad que se ven en la necesidad de rentar un bien inmueble en la ciudad. Pero realmente no hay un cambio de fondo que sea trascendental entre una figura y la otra. Por otra parte, como lo mencioné en diapositivas previas, el arrendamiento debe ser por un tiempo determinado. Por ello es que debamos observar la temporalidad del arrendamiento. Para determinar el tiempo que debe durar un arrendamiento, debemos tomar en cuenta el artículo 2398 del Código Civil para el Distrito Federal, ya que este es el que nos marcará una idea del tiempo que deberá durar un arrendamiento que sea destinado al uso como casa habitación, siendo que por lo que respecta a su segundo párrafo, indica que el arrendatario de un inmueble destinado a casa habitación no podrá ser menos, el arrendamiento del inmueble destinado a casa habitación no podrá ser menor a un año. Al igual
Debemos sumar lo que señala el artículo 2448, inciso C, que este es el de el arrendamiento para casa habitación. Este nos menciona que la duración mínima de todo contrato de arrendamiento de inmuebles destinados a la habitación será de 1 año forzoso para arrendador y arrendatario, que será prorrogable a la voluntad del arrendatario hasta por 1 año más, siempre y cuando se encuentre al corriente con el pago de las rentas, salvo convenio en contrario. Es así como, al incorporar estos dos textos normativos, podemos interpretar que los plazos que se establecen para la duración de un arrendamiento es como mínimo 1 año forzoso para ambas partes, pudiendo prorrogarse 1 año más dicha renta. A su vez, no encuentro ninguna limitante para que esto pueda hacerse de forma consecutiva. Es importante dejar en claro que este último tope es en cuanto al tiempo que se dispondrá para dar en arrendamiento el bien en el acto de origen, es decir, cuando comienza el arrendamiento. Ese es el tope que nos pone. Pero no tenemos una limitante si queremos hacer el contrato de arrendamiento por más de 1 año. No es una obligación. Lo que no quiere decir es que si estamos renovando de manera consecutiva un arrendamiento con la misma persona y rebasamos ese límite de 2 años, contando la prórroga, en automático se está incumpliendo con lo que marca la ley. Por lo contrario, este puede ser renovado de forma periódica por medio de un contrato e incluso, si no es renovado, opera la tácita reconducción del contrato. Es decir, una vez concluido el contrato de arrendamiento por tiempo determinado, si las partes no se oponen a su continuación, opera esta figura, lo que prolonga de forma implícita el arrendamiento por tiempo indeterminado. De manera que cualquiera de las partes, en el momento en que lo estimen conveniente, pueden solicitar su terminación, siempre y cuando se lo comuniquen con oportunidad a la otra parte. Esto es muy sencillo. La ley no nos pone la limitante para poder hacer los contratos de arrendamiento por más de 1 año, ni que tampoco podamos estar renovando, o sea, porque mucha gente lee esta parte y dice, oye, pues nada más lo puedo celebrar por 1 año y lo puedo prorrogar por otro, y entonces me tengo que buscar a alguien más. Y no es así. Mientras exista un contrato de arrendamiento que se esté celebrando, o un convenio modificatorio al propio contrato de origen, donde se establezca que una vez más se celebra un año más o 2 años más de arrendamiento bajo las mismas condiciones, no hay ningún problema. Y como se los dije, de todas maneras, si llega a pasar el tiempo de que feneció el plazo para que se haga entrega del inmueble y ambas partes están de acuerdo, se sigue recibiendo la renta y no hay objeción, no se solicita la devolución del inmueble, opera de manera tácita las condiciones que surgieron en un origen en el contrato de arrendamiento. Aquí, ojo, él opera de manera tácita para el arrendador y para el arrendatario. Por qué lo resalto? Porque en la mayoría de contratos de arrendamiento se pide un fiador que va a ser el que va a dejar en garantía un bien valga la redundancia, garantizar el cumplimiento de ese contrato de arrendamiento. Si no se renueva el contrato y que lleve la firma de las tres partes interesadas, que es arrendador, arrendatario y fiador, solamente las condiciones se prorrogan, pero para el arrendador y el arrendatario. El fiador queda eximido de cualquier responsabilidad que se le quiera reprochar después del término del plazo que se había señalado para el contrato. Ahora voy a pasar a
Ahora, si observamos lo plasmado dentro del artículo 2406 del Código Civil Capitalino, se establece la siguiente obligación. El contrato de arrendamiento debe de otorgarse por escrito. La falta de esta formalidad se imputará al arrendador y en su caso dará derecho al arrendatario a que demande cuando por virtud de tal omisión se cause un daño o perjuicio, siempre que estos sean consecuencia directa de aquella. Después, por su parte, el artículo 2448, inciso F, señala que para los efectos del arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación, establece que el contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito. La falta de esta formalidad se imputará al arrendador. Y aquí hago una ligera pausa. Ambos articulados señalan la obligación que tiene el arrendador de hacer un contrato de arrendamiento. La propia ley en las dos hipótesis nos lo exige. Y si derivado de la omisión de hacer un contrato de arrendamiento existe algún daño o perjuicio que afecte el patrimonio o los intereses de la persona que renta, entonces será reprochable para el arrendador por la omisión en la que está incumpliendo. Eh, nos comenta el artículo 2448 que el contrato de arrendamiento deberá contener por lo menos las siguientes estipulaciones y nos da unas muy básicas para que pueda tener el contrato de arrendamiento y de ahí podamos partir o con esto simplemente puede tenerse ya un contrato de arrendamiento en condiciones, pues, por lo menos presentables para que pueda celebrarse un contrato de arrendamiento. ¿Qué es lo que nos pide? Nombres del arrendador y arrendatario, la ubicación del inmueble, descripción detallada del inmueble, objeto del contrato y de las instalaciones y accesorios con que cuenta para el uso y goce del mismo, así como el estado que guarda, el monto y lugar del pago de rentas, la garantía en su caso, la mención expresa del destino habitacional del inmueble arrendado, el término del contrato, las obligaciones que el arrendador y el arrendatario contraigan adicionalmente a las establecidas en la ley, el monto del depósito o, en su caso, de los datos del fiador en garantía, el carácter y las facultades con que el arrendador celebrará el contrato, incluyéndose todos los datos del instrumento con que se acredite su personalidad. Podemos ver que son datos muy generales y da la pauta en la fracción octava de que el arrendador y el arrendatario puedan pactar cláusulas adicionales a las que están aquí señaladas, como las que mencioné anteriormente, como la de extinción de dominio, alguna responsabilidad, pago de cuotas de mantenimiento, en fin, eh, las que llegaran a necesitar para tener una buena relación en la celebración del arrendamiento que van a tener. Yo siempre digo que un contrato es un traje a la medida. Siempre es la mejor opción asesorarse por parte de un experto para que les dé las mejores condiciones y las mejores ideas que puedan plasmarse dentro del documento para salvaguardar los intereses que se buscan. Si ambas partes son quienes buscan al profesional, pues entonces tendrá que ajustar un contrato viendo el blindar ambos caminos, ¿no? Para que las partes resulten en una relación de arrendamiento equitativa. Pero si quien lo busca es la propietaria del inmueble, pues se tiene que trabajar en base a blindar lo mayormente posible todos los intereses del arrendador para que
no vea mermada el beneficio o su propiedad con dicho negocio. Como podemos apreciar, el legislador impuso la obligación de que al momento en que el dueño de un bien desee dar en arrendamiento su propiedad, éste tenga que formalizar el acuerdo que regía la relación con la persona que desea rentar por medio de un contrato de arrendamiento. Este es un contrato de los más comunes. Sin embargo, como ya lo mencioné, nos encontramos muchos casos en los que no suele celebrarse de forma escrita ese acuerdo, como lo establece la ley, o bien, sí existe un documento, pero es un modelo genérico que no se ajusta a las necesidades de las partes y tampoco blinda de forma correcta al propietario en casos de conflictos. El peor de los casos siempre va a ser el que no contemos con un contrato de arrendamiento, ya que eso impedirá que se cuente con documentación que acredite de dónde deriva la posesión del arrendatario en caso de que se desee desocupen el inmueble arrendado. Sí, esto sí se puede conseguir, el que desocupen el inmueble, aunque no se tenga un contrato de arrendamiento. Esto es a través de un juicio reivindicatorio, pero este consiste en un proceso sumamente largo que va desde la aportación de pruebas por parte de la persona que solicita el abandono del inmueble hasta el aval de un juez, es decir, esta autoridad será quien determine si el juicio y el desalojo proceden o no. Y me voy un poco más rápido para ya terminar porque estoy viendo que ya nos están comiendo un poquito los tiempos. Aquí ya voy a entrar a la parte que nos interesa del fondo. En este momento es que pasamos a analizar la reforma las reformas que se realizaron el mes pasado, tanto al Código Civil Federal y a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, y cómo esta impactará en el arrendamiento en la capital. Primeramente, por lo que concierne a la modificación que se llevó a cabo en el Código Civil para el Distrito Federal, versa sobre dos artículos que ya conversamos en diapositivas anteriores, es decir, los que conciernen al capítulo de arrendamiento de fincas urbanas destinados a la habitación. En cuanto a que se reforma el segundo párrafo del artículo 2448, inciso D, y se adiciona un tercer y cuarto párrafo al artículo 2448, inciso F, para que se modifiquen de la siguiente forma. Antes de la reforma, como ya lo mencioné anteriormente, el 2448D señala que para los efectos de este capítulo la renta deberá estipularse en moneda nacional y solo podrá ser aumentada anualmente. Previo a la reforma nos señalaba que para que el importe opere respecto del el incremento anual a la renta mensual, este estará sujeto a las unidades de cuenta de la Ciudad de México vigente, que estas no excedan ni las 4,500 ni las 9,000, para que el incremento pueda ser hasta un tope del 10%. Después de la reforma que se hizo el mes anterior, nos señala que el incremento de la renta nunca será mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior respecto a la cantidad pactada como renta mensual. Esta modificación impacta en cuanto al porcentaje que les va a permitir realizar a los arrendadores en el incremento anual al pago de sus rentas mensuales, ya que la hipótesis planteada previa a la reforma permitía que un gran número de personas que dan en arrendamiento una propiedad pudieran incrementar ese 10%. Ahora con la reforma, limita por igual a todos aquellos que renten una propiedad a que el incremento anual de la renta estará sujeto a la tasa de inflación reportada por el Banco de México el año previo a su renovación. Como ya lo dije anteriormente, estas medidas se toman con el objeto de salvaguardar más a ciertos sectores de la sociedad que se ven en la necesidad de rentar un bien inmueble en la ciudad ante un incremento descontrolado en los precios de las rentas en la capital. Solo para tener en cuenta, el Banco de México comunicó en su informe trimestral abril-junio de 2024 que en la primera quincena de agosto la inflación general se redujo a 5,16%,
al moderarse la inflación no subyacente. Si es que así sigue para el cierre de esta anualidad, estaríamos hablando que para el próximo año solo va a estar autorizado el incremento por casi la mitad de lo que se permitía previo a la reforma. O sea, es casi la mitad porque anterior al mes pasado era el 10% y ahorita estamos hablando que es un 5,1%. Ahora, en cuanto a la adhesión de un tercer y cuarto párrafo del artículo 2448F, podemos ver que previo a la reforma solo existían 10 fracciones que señalaban sobre las estipulaciones que por lo menos debe contener el contrato de arrendamiento. Pero a ello los legisladores le agregaron lo siguiente. Omití las fracciones que ya se mencionaron porque ya las vimos en diapositivas anteriores, que fue de la 1 al 10. Y me voy directo a la parte que se agrega con la reforma. Señala en su párrafo tercero y cuarto. Se establecerá un registro digital de contratos de arrendamiento de autorización inmediata a cargo del gobierno de la Ciudad de México. Y para tales efectos, el arrendador deberá registrar sus contratos en un plazo no mayor a 30 días de celebrado el contrato. El registro a que se refiere el párrafo anterior se regirá de conformidad con los criterios de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, además de que por ningún motivo, salvo por resolución judicial, podrán ser públicos o darse a conocer. La persona o personas servidoras públicas encargadas del registro que hagan mal uso del mismo o que no actúen con el deber de cuidado necesario para preservar la integridad y divulgación de los datos de los particulares serán sancionadas conforme a las disposiciones legales aplicables en materia penal y administrativa. De la lectura percibimos que el legislador suma una obligación más al arrendador, el que deberá registrar sus contratos en un plazo no mayor a 30 días de que éste haya celebrado dentro de un registro digital de contratos de arrendamiento que generará y estará a cargo del gobierno de la Ciudad de México, sin dar mayor justificación de cuál será el objetivo de dicho registro. No, no, en ninguna parte se señala cuál es el fin o cuál es el objetivo de que se cree esta base de datos y este registro de contratos de arrendamiento. Estimado licenciado Fernando, perdón, creo que se silenció su micrófono. Ay, perdón, Mari, ya me escucho, Gracias. ¿verdad? Sí, ahí ya. Gracias. Eh, Vuelvo a leer por si no escucharon. De la lectura, percibimos que el legislador suma una obligación más al arrendador, el que deberá registrar sus contratos en un plazo no mayor a 30 días de que éste se haya celebrado dentro del registro digital de contratos de arrendamiento que generará y estará a cargo del gobierno de la Ciudad de México. Esto sin dar mayor razón ni justificación de cuál será el objetivo de dicho registro. No lo hay. No hay una justificación de cuál es el objetivo, cuál es el fin que se busca encontrar con esta plataforma y esta base de datos que va a tener el gobierno de la Ciudad de México, de todas las personas propietarias de un bien inmueble que dan en arrendamiento. La interpretación a la que arribo, y quiero hacer énfasis en que es una mera especulación propia, es que esto lo hacen con el único fin de tener mayor control en la recaudación de la Ciudad de México, ya que al imponer el tener que cargar los contratos que celebra un arrendador en dicha plataforma del gobierno de la ciudad, ello traerá consigo que tengan que estar en orden con todo su papeleo. Primeramente, si no han generado un contrato o bien no tienen un documento que realmente pueda llegar a brindarlos de la forma más adecuada, porque en muchos casos me ha tocado ver que utilizan los contratos de papelería, que esos
realmente para que puedas entablar un juicio, te da y acreditas la relación, pero no más allá. O sea, todas las cláusulas y condiciones, si no se estipularon, pues queda muy vago. Entonces, eso dará pauta a que las personas que no cuenten con esta documentación y que no estén al corriente en todo este papeleo, deban asesorarse por algún experto para que pueda ayudarlos. Posterior a ello, eso traerá que los arrendadores que no están dados de alta en Hacienda tengan que llevar a cabo dicho trámite y comenzar a pagar su retribución al SAT. Y finalmente, estar mucho más pendientes respecto del cumplimiento que deben tener en cuanto al mantenimiento de los inmuebles que pongan en renta, ya que con mayor control el gobierno tendrá mayores facilidades para realizar inspecciones aleatorias. Porque como lo pudimos ver en la propia ley, si en el caso de uso de casa habitación no se cumplen con las condiciones de seguridad e higiene que determine la autoridad, entonces eso podrá dar pauta a que se le sancione al arrendador. Entonces, desde un punto de vista muy personal, considero que por ahí va este tema del registro y todas las modificaciones que se están haciendo. Ahora, finalmente paso a ver lo que es las modificaciones que se hicieron a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México. Encuentro que no son tan trascendentes para el tema de arrendamiento entre particulares, sino que el legislador quiso dejar la base para crear un sistema de información de la vivienda, al igual que incentivar la producción de vivienda pública para que el gobierno pueda ofrecerlas en arrendamiento a las personas de menores ingresos. Y lo voy a leer muy rápido porque son modificaciones muy largas, pero a grosso modo todas hablan sobre la integración del sistema de información de vivienda de la Ciudad de México y la disposición que va a tener el gobierno de la Ciudad de México para que se produzca vivienda nueva con el objetivo de dar en arrendamiento a las personas más susceptibles que se encuentren en estado de pobreza o de escasos recursos. Para tomar un ejemplo, el artículo 5 en su fracción 37 bis señala producción pública de vivienda para el arrendamiento. Aquella que realice el gobierno de la Ciudad de México con recursos públicos a fin de ofrecer acceso a la vivienda en arrendamiento con un criterio de asequibilidad para las personas de menores ingresos. Después, promover esquemas y proponer programas para la producción y el fomento de la vivienda en arrendamiento asequible para las personas de menores ingresos. Elaborar un programa institucional de vivienda de interés social y popular en términos de lo establecido en la Ley de Planeación de Desarrollo del Distrito Federal que contenga por lo menos los siguientes elementos: programa de vivienda conjunto, mejoramiento de viviendas, programas, todo lo que conlleva a lo que les comento, que es establecer un sistema de información de vivienda en la Ciudad de México para las personas de escasos recursos que puedan allegarse a poder rentar un predio a un costo mucho más accesible de los precios que se manejan actualmente. Esa es la idea que tiene ahorita la Ciudad de México que va a empezar a implementar, ¿no? Al igual que el registro aún no está operando. Ellos se dieron como prórroga 30 días para que estuviera en marcha. Hasta ahorita no hay noticias de que ya estén en conclusión de la plataforma. Eh, y si sigo leyendo, vamos a seguir viendo que habla sobre promover la producción pública de vivienda en arrendamiento asequible para las personas de menores ingresos. Pero esta reforma a la ley de vivienda se concentra en específico a la planeación y proyecto que trae el gobierno de la Ciudad de México para crear vivienda
para dar en arrendamiento a un costo, como lo dice, asequible y para personas de escasos recursos. Eso, a grosso modo son las modificaciones. Realmente las modificaciones que llegan a pegar a las personas que rentan una propiedad son las dos modificaciones que se hacen al Código de Procedimientos Civiles. Eh, Voy a pasar ya por último a a mencionarles que resulta necesario tomar en cuenta los siguientes consejos al momento en que queremos dar en renta o rentar una propiedad. Podemos ver la primera que dice revisar las condiciones del inmueble. Tanto el arrendador y el arrendatario deben saber en qué condiciones se encuentra el predio a rentar, lo cual incluye acabados, instalaciones eléctricas y tubería. Cualquier tipo de acabado, todo lo que conforma parte del inmueble. Ambas partes deben saber en qué condiciones tanto el arrendador entrega para esperar que se regresen en las mismas condiciones, salvo el deterioro que por el propio uso tenga el bien, y el arrendatario también saber en qué condiciones recibe el inmueble para ver si realmente lo que se está estipulando en el contrato es lo que estoy recibiendo. Después, se recomienda hacer un inventario en el que se agregue un documento al contrato de arrendamiento que contenga un inventario de todas las cosas que se encuentran dentro del inmueble. Aunque no esté amueblado, hay elementos que se pueden registrar y sobre todo es importante tener constancia escrita de en qué estado se entrega y se recibe el inmueble. Para esto se pueden agregar fotografías también. O sea, no hay ningún inconveniente. Y yo lo he visto ya más frecuentemente en muchos contratos de arrendamiento ya lo están empezando a implementar mucho, el que se presente un inventario con fotografías para poder tener constancia de cómo se entregó el inmueble y cómo lo recibió el arrendatario. Después, definir de cuánto tiempo se dispone para concretar el arrendamiento. ¿Qué es lo que se quiere con esto? Si lo que se desea es completar el ingreso, el arrendador, él tiene un ingreso fijo y con la renta del inmueble que pretende este, dar en arrendamiento, valga la redundancia, eh, se le aconseja que, que considere, que contemple cómo puede cotizar el precio en el mercado. Si no tiene la urgencia de que se rente, puede cotizar el precio y ofertar el predio al monto que más les sea atractivo. Si nosotros no tenemos prisa en rentar, podemos elevar un poco más el costo al margen más alto y esperar a que se rente. Si por el contrario se vive del arriendo o es necesario el ingreso de forma urgente, se dispone de menos tiempo y es necesario ajustar la oferta del precio a un monto que sea más competitivo. Antecedentes del arrendatario. Es importante corroborar algunos datos, tales como la identidad, referencias, domicilio actual y, si es posible, algún comprobante de ingresos que dé la certeza de que tendrá la solvencia para responder a la obligación del pago de la renta. En muchas ocasiones te piden más requisitos. Eh, por ejemplo, obviamente de facto te piden una garantía, te piden un fiador. Si no tienes el fiador, te llegan a pedir más meses de renta que, de acuerdo al apartado de arrendamiento de casa de habitación, no está permitido más que un mes de renta como depósito para el fin de casa habitación. Pero se sigue utilizando que te piden, si no tienes el fiador, te piden 3 o 4 meses de renta. Finalmente, elaborar un contrato. Hay que asesorarse por un experto que oriente sobre cuáles son las mejores condiciones para estipular dentro del contrato.
que éste lo elabore y que acompañe a la persona a recorrer todas las negociaciones hasta la firma del documento para que esté bien blindada la persona sobre cómo se quiere trazar las condiciones en que se va a regir ese arrendamiento. Y ya por último, les comentaría que estos pasos para arrendar una propiedad nos darán seguridad y tranquilidad, nos darán la seguridad y tranquilidad que se necesita al momento de alquilar una propiedad, para que podamos disfrutar de los beneficios y evitar problemas legales posteriores. Sin más, concluyo con mi intervención. No me despido sin antes agradecerle a todos los asistentes por su tiempo y por su atención al tema que les traigo hoy. Y les digo que si es de su interés el material, con gusto lo puedo compartir a través de Mari, de la asociación, si es que así lo requieren. Y pues ya nada más, si tienen alguna duda, con gusto puedo resolverla. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Sí, claro, estimado Oscar. ¿Qué tal? Ante todo, Lick, muchas gracias por tu exposición. Yo creo que es muy enriquecedora para todos los que la escuchamos. Pero sí, y yo les pediría, de favor, digo, no es que sea alarmista, ni mucho menos. Digo, todos los cambios que estamos viviendo ahorita al sistema judicial, a este tema del arrendamiento, la homologación de la Constitución de la Ciudad de México con la federal, digo, lamentablemente todo va encaminado a, a volvernos un país socialista, aunque no quiero sonar exagerado, pero chequen el plan de gobierno de, de Morena para este periodo de 2024-2030 y vean que todo va encaminado a que ellos tomen los derechos y sí la facultad de poder decir quiénes podemos o no tener propiedad privada. Yo tengo entendido, por lo poco que he estado leyendo, que el tema de ese programa social que quieren de darle vivienda a bajo costo en arrendamiento a la gente que tengan menos ingresos, pues también va a perjudicar a las personas que rentan, porque evidentemente, como bien dijiste, no van a poder tener aumentos de renta mayores a la inflación. Eso va a hacer que la vivienda, pues como negocio para alguien que vive de eso, pues ya no va a ser atractivo. Y luego más, si el arrendador se puede amparar, hasta donde tengo entendido, y hacer que las rentas que pague durante cierto periodo de tiempo se le consideren para una posible compra del inmueble. Entonces, digo, hay muchas cosas ocultas. Digo, todo lo que ha estado haciendo el gobierno es para llevarnos a un socialismo mal entendido, y el cual pues, finalmente va a ser una dictadura. A lo mejor estoy exagerando, pero yo más le pido que amarren, que lean el programa de desarrollo el plan de gobierno de Morena para este periodo y que lo amarren con todos los cambios que está habiendo a las leyes. El hecho de que nos hayan movido el tema del amparo previo a esto, también está hecho con toda la intención de que no nos podamos amparar como un grupo de personas afectadas, como funcionaba anteriormente. Ahora el amparo lo tendríamos que hacer de forma individual si creemos que nos están vulnerando nuestros derechos. Entonces, véanlo y amárrenlo y ojalá sea yo un exagerado y esté equivocado en mis apreciaciones, pero sí estamos en grave peligro nuestro Estado de Derecho. Gracias. gracias, Oscar. Sí, pues digo, como lo comenté a lo largo de la sesión, sí, o sea, pues, toda la carga de las modificaciones y de la propia ley que se hizo para inmuebles rústicos urbanos de vivienda, la carga es para el arrendador. Y ahorita con la implementación de este registro, pues como se los compartí desde un pensamiento muy personal, va encaminado a
pues a controlar aún más a los propietarios de inmuebles que dan en arrendamiento para ver si están fiscalizando o no y si están en las condiciones que ellos establecen o no, para ver si son merecedores de una sanción por parte de la autoridad. Pero sí, sí, pues estamos en desventaja. Así es. Creo que Juan de Sí, Dios se levantó la mano. sí, ¿qué tal, Fernando? Buenas, no, nada más me llamó la atención el comentario de Oscar. Yo creo que sí estamos ante indudablemente un ataque en contra del Estado de Derecho, de la democracia. Quieren controlar los poderes, pero yo no vería tan alarmista ni el cambio en la Constitución que refiere ahora al artículo 27 constitucional, porque el 27 constitucional siempre ha estado ahí. Y por otro lado, no existe tal plan de gobierno de Morena. Lo que está circulando por ahí es un refrito del 2021 y del 2018 y es una fundación que no tiene que ver con Morena. Es decir, también tenemos que investigar cuál es la fuente de donde estamos consultando. Ese plan de gobierno todavía no existe y lo que está en redes sociales es alarmista, hecho por un grupo radical donde está John Ackerman, pero no corresponde con las ideas que ha planteado la presidenta electa, sin dejar de reconocer que hay que estar alertas y cuidadosos. Gracias. Sí, buenos días. Estoy de acuerdo con las personas que me precedieron. Bueno, es cierto. ¿Sí me escuchan? Sí, claro que sí, José Luis. Gracias, Juan. No Sí, te agradecí. buenos días. Bueno, yo estoy de acuerdo con el compañero que señaló que pues estamos ante un gobierno de una izquierda latinoamericana y que indiscutiblemente va en ese sentido el beneficio social aparentemente. Pero bueno, a mí en particular me llama la atención la rapidez con la que entra en función los registros de contratos. 30 días se me hace muy rápido. Ya eso es un hecho que ya, si yo quiero rentar una propiedad, ya debo de contemplar este contrato o puedo todavía en este momento hacer el contrato sin caer en el ya en el nuevo código vigente al cual, ¿no? A partir de cuándo ya esa sería la pregunta. Mira, José Luis, lo que señala el código, bueno, la Gaceta más bien, en su publicación en los transitorios, establece que le da 30 días a la autoridad para que genere el registro, la plataforma para el registro, y a los particulares que celebren un contrato de arrendamiento de la fecha en que entra en vigor, que es este mes que comenzó, ya entró en vigor, los contratos que se celebren 1 de septiembre en adelante, tienen 90 días para registrarlos en la plataforma. Los que celebraron con anterioridad no tienen la obligación de que se metan al registro. Si, la gente puede hacerlo si quiere, ¿eh? No están, o sea, no hay una negativa para que de manera voluntaria se registren, pero los que tienen la obligación son los contratos que fueron celebrados a partir de septiembre en adelante. 90 días van a tener de la entrada en vigor, que fue el 1 de septiembre. No sé si resuelvo tu duda. Sí, está bien, lo entiendo. Es un hecho ya. Ok, gracias. No, ¿de qué? Fernando, buenos días. ¿Sí me escuchan? Hola, buenos días. Sí, claro que sí, Noé. Dos preguntas. Una, ¿qué sanción hay por no registrar los contratos? Y dos, ¿se ha explorado, digo, amén del tema de las reformas judiciales y que pueden ser muy a modo, independientemente de ello, que se ha explorado la posibilidad de algún tipo de amparo en contra, uno, de esta disposición que limita el aumento de las rentas y dos, sobre el registro? Gracias.
Mira, yo que sepa, no estoy enterado aún de amparos que se estén trabajando, pero no dudo, ¿eh? No dudo que sí haya gente que se va a comenzar a amparar en este tema. La verdad es que yo, este, pues no le veo muy buen augurio a los amparos, porque a lo mejor por el tema de registro, por el tema de privacidad, pero en cuanto a la modificación de los montos, no creo que tenga entrada en tribunales. Y en cuanto a la sanción que se determina para el incumplimiento, no se ha especificado como tal cuál va a ser la sanción, ni dirige el código hacia qué ley deberá de regir. Entonces, pues ahorita al ser tan novedoso, pues estamos viendo cómo arranca. Ahorita estamos en la parte de prueba y error y viendo cómo los criterios que van a regir por parte de la autoridad para sancionar. Pero, y te lo repito, o sea, estoy seguro que ahorita, claro que se deben de estar trabajando amparos, hay mucha gente interesada más en la parte del registro, porque como lo comenté, muchas personas que están dando en arrendamiento el inmueble, la gran mayoría no están dados de alta en Hacienda, es la verdad, porque el monto que Claro, se rescata, pues es relativamente poco para la mayoría de las personas a comparación de lo que de la carga tributaria que van a tener mes con mes. Entonces, correcto. por esa parte es la que se está peleando un poco más. Excelente. Muchísimas gracias. ¿No hay de qué? Disculpen, por último, nada más quería comentarle al compañero que menciona que el plan de gobierno de Morena es apócrifo lo que está circulando en las redes. Yo les pediría que me metan a la página de Morena, la página oficial del partido Morena, y de ahí bajen la información. Hay que amarrar todos los puntos. De verdad que estamos ante una situación bien complicada políticamente. Yo sé que a lo mejor este no es el foro para tocar estos temas, pero sí, digo, el tema de la propiedad privada está en peligro. No a lo mejor para este año, pero todo lo van a empezar a armar poco a poco. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que participar y enterarnos bien de cómo están las cosas, cómo vienen todos los cambios a nivel jurídico, porque no nos vayamos a llevar una sorpresa. Gracias. Gracias. Ingeniero José Luis, ¿nos va a comentar algo? No, ya, María, está bien. Gracias, Emma. Ahí nomás me Ok, encargo de pagar la gracias. grabación. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, creo que todo quedó claro. A nombre de la Asociación de Empresarios de Iztapalapa, agradecemos a nuestra empresa socio MG Isela, sobre todo al licenciado Fernando Mendoza, que siempre está disponible para poder aclarar nuestras dudas. Y bueno, nos acercaremos con usted en dado caso de que tengamos algún caso en particular que queramos revisar, o si nuestros socios tienen alguna duda, pues le estaremos regalando el contacto para que se pongan este, pues allí en materia de la situación que se presente. Agradezco a todos los socios y a quienes se dieron el tiempo para poder conectarse a la sesión. Nos vemos el día de mañana. Que tengan todos una excelente tarde. Gracias. Hasta luego.